La crisis norteamericana del siglo XXI podría traer la caída de la potencia dominante del siglo XX. ¿Y qué? Si cae la potencia dominante, ¿qué pasa? ¿Acaso no han caído otras potencias dominantes a lo largo de la historia, sin que por ello la humanidad haya visto interrumpida su marcha hacia el progreso y la libertad, sino más bien al contrario, la haya acelerado y ampliado? Hace ahora exactamente 20 años, en agosto de 1991, se hundía, desapareciendo literalmente del mapa geopolítico mundial, la que fue la otra superpotencia dominante del mundo en la segunda mitad del siglo XX, la URSS. ¿Y qué? ¿Acaso al mundo le ha ido peor sin ella? ¿No ha ocurrido, por el contrario, que el mundo vive mejor, mucho mejor? Pues exactamente lo mismo ocurriría si Washington cae. En el caso de que cayera Estados Unidos, pues que España como país dependiente, al igual que toda la zona euro, se vería bastante perjudicada durante un plazo de bastantes años. No digo yo que al final pues la situación mejorará a nivel mundial, que eso está claro, ¿no? Lo mismo pasó con el Imperio Romano. Cuando cayó el Imperio Romano, pues también hubo siglos de oscuridad. Yo pues estoy de acuerdo de que pues mejor que caiga, pero plantearlo como que no va a pasar nada también me parece un poco iluso, ¿no? Es decir, va a haber importantes turbulencias, sobre todo en países muy dependientes como el nuestro. No tenemos suficientes conocimientos de la historia de la humanidad para saber que cada vez que ha caído un imperio, o sea, la humanidad ha ido a más y a mejor. Entonces, ¿qué nos amenazan ustedes? ¿Qué chantaje es este? ¿Que si no se les financia ilimitadamente van a caer o caigan? En la base de esto, en segundo lugar, está el que, bueno, y si caen, ¿qué pasa? Aquí la desaparición de potencias, de las grandes potencias imperialistas es una alegría y un avance para la humanidad. Es que hay que brindar o celebrar si cae cualquier superpotencia o cualquier país comunista, y en este caso Estados Unidos. Pero fundamentalmente le sostengo porque no remarca cuál es el objetivo principal, ¿no? Que el objetivo principal, digamos que es conseguir una deuda sin techo para sus fines, ¿no? Entonces, no remarca esa tesis. Esa es una tesis fundamental que marca, digamos, el camino de Estados Unidos. Estados Unidos está expoliando a todos los países, incluidos a los que tienen rango de independencia, porque quiere un objetivo claro, que es una deuda sin techo, sin límites. Entonces, eso es fundamental. Entonces, yo creo que nos remarca fundamentalmente que la caída de una superpotencia es la liberalización o la libertad para el pueblo, lo cual es fundamental, ojalá que quiera. Y lo segundo, cuál es su objetivo, ¿no? Como superpotencia y por qué explota, o intenta saquear a todos los países del mundo, ¿no? Incluidos los que son más independientes. A la humanidad, la caída del brillante Imperio Romano significó liberarse del yugo de la esclavitud y un salto, gigantesco en las condiciones de vida de la humanidad. No digamos, por ejemplo, en la situación de la mujer, que es decir, los grandes bárbaros del norte supusieron que la situación social de la mujer fue un avance gigantesco. Quiere decir, es que es todo un mensaje ideológico de, oye, digamos, no sé si habéis visto ahora, pero está imbuida de esa posición. Quiere decir, oye, es que no te gustará mucho el Imperio Romano, pero es que si cae el Imperio Romano vienen los bárbaros del norte. Bueno, pues no sé, viva los bárbaros del norte y abajo la esclavitud. ¿Qué me está usted contando? Porque como cada vez, digamos, no pueden ocultar a Estados Unidos, cada vez Estados Unidos está más en primer plano y la hegemonía norteamericana, lo que tienen que poner también es un chantaje de, oye, sí, esto está ahí, pero es que te lo tienes que tragar, porque si no la alternativa es peor. ¿Pero qué me está usted diciendo? O sea, que tengo que añadir al Imperio Romano, no sé, pues viva usted, digamos, un año como esclavo y luego viene y me cuenta, digamos, que hay que añadir al Imperio Romano y que pobres oscuros siglos de la Edad Media. Acuciado por sus necesidades, Estados Unidos está utilizando sin freno todos los mecanismos de intervención política, de explotación económica y de control militar que tiene a su alcance para aumentar el saqueo y los tributos que impone al resto del mundo. Y esto solo está haciendo acelerar, multiplicar y antagonizar todas las contradicciones del tablero mundial. Como impulsados por un resorte, los grandes medios de comunicación mundiales se han lanzado a rogar como plañideras a demócratas y republicanos que dejen de lado sus diferencias y alcancen rápidamente un acuerdo.
De lo contrario, aseguran, el mundo estará en una peligrosa sucesión de turbulencias incontrolables. Bajo el pretexto de una disputa política entre republicanos y demócratas, lo que se esconde es la voluntad de hacernos pagar al mundo entero la factura de su hegemonía. Desde la caída de Lehman Brothers, las grandes instituciones financieras norteamericanas empezaron a intercambiar masivamente con la Reserva Federal sus títulos de deuda pública y privada por dólares contantes y sonantes. ¿Y de dónde saca la Reserva Federal el dinero que cambia por bonos? Literalmente lo crea de la nada. Solo necesita abastecerse de tinta y papel para poner en marcha la máquina de fabricar dólares. Desde el año 2000, Estados Unidos ha aumentado en un 366% el número de dólares en circulación, con el doble objetivo de entregárselos a sus bancos y monopolios para que pongan el capital perdido y mantener las tasas de su deuda pública en unos intereses artificialmente bajos. Desde los tiempos de la República de Weimar en Alemania, a comienzos de los años 20 del siglo XX, cuando el gobierno alemán imprimió tanto dinero que cada marco llegó a valer menos que el papel del que estaba hecho. El mundo no había conocido una emisión tan masiva de dinero. Ahí se basa en el privilegio, lo de que De Gaulle llama el privilegio exorbitante de Estados Unidos, que consiste en tener como núcleo el dólar, y se ha desencadenado toda la espiral que aparece reflejada en el artículo y que se estaba recogiendo. Pero lo primero es, el demonio ha engendrado la crisis, el demonio de la superpotencia norteamericana y efectivamente sus necesidades de una deuda exorbitante que quiere hacer pagar al conjunto del planeta. Pero al hacerlo, ha desatado una espiral maligna que amenaza al conjunto de la economía mundial, sometida de esta forma a la extorsión y el saqueo de Washington. Un mercado mundial masivamente inundado de dólares solo podía generar como primera consecuencia una elevada inflación. En contra de lo que solemos pensar, la inflación no está causada por el aumento de los precios. Esto es solo la forma en que se manifiesta la inflación. La inflación está causada por la presencia de demasiado dinero circulante con respecto a los bienes y servicios que se producen. Tampoco las economías de los países desarrollados se ven libres de los efectos inflacionarios de la superabundancia de dólares. Estados Unidos tuvo en mayo una inflación del 3,6%, a pesar de que el PIB solo creció un 1,3%. En España, aunque la economía creció apenas un 0,1%, con el consumo en caída libre, el IPC alcanza en junio el 3,2%, algo similar a lo que ocurre en la zona euro, con una inflación media del 2,7%. Los síntomas de esta inflación, estancamiento económico más inflación, son cada vez más evidentes. Demócratas y republicanos aparentan mantener posiciones irreconciliables en torno a la elevación o no del techo de la deuda, pero en realidad ambos coinciden en lo principal: imponer al resto del mundo un mecanismo de endeudamiento ilimitado sin techo, obligar a todo el planeta a aceptar el carácter parasitario de su economía, por el que los demás tenemos que pagar el precio que cuesta mantener a una superpotencia en declive. Cuánto mejor le iría al mundo sin su chantaje, amenazas y saqueo. Y entonces la paradoja, el mundo al revés que vivimos, de mayor acreedor del planeta, la ha cambiado radicalmente por la condición de mayor deudor del planeta. ¿Por qué decimos un mundo al revés? Porque es un orden mundial que se sostiene contra las leyes objetivas de desarrollo del capitalismo en su fase monopolista, que establecidas por Lenin en 1916 en el imperialismo, fase superior del capitalismo, y que describen los 5 rasgos característicos que definen al imperialismo o el capitalismo monopolista de Estado, y establece como uno de sus rasgos característicos la exportación de capital. Pero en definitiva, ahora no se puede ocultar dónde está el centro de todo, pero entonces se presenta ese problema como hay una disputa interna que tiene que solucionarse cuanto antes, porque si no el mundo va hacia el abismo. Entonces, frente a eso, lo primero que decimos es, de eso nada. O sea, ha aparecido el demonio oculto. Y lo que pasa en el demonio oculto no es que haya ninguna disputa política que puede llevar al mundo al precipicio. Lo que pasa en el demonio es que su clase dominante tiene la voluntad decidida de aumentar los tributos y el saqueo que impone al resto del mundo para financiar su hegemonía y su deuda. Aquí hay un demonio. El demonio es la superpotencia norteamericana.
Esa es la que lo ha engendrado absolutamente todo.